Buen día chicos, soy el maestro Brandon Rivera y el día de hoy trabajaremos con la clase de español llamada Cuento, Fábula o Leyenda. En esta clase veremos las características de los cuentos, las fábulas y las leyendas. Empezaremos con la fábula. La fábula es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o consejo que se incluye en una frase o mensaje llamada moraleja. La moraleja. La enseñanza o moraleja nos hace reflexionar sobre las virtudes o los defectos humanos, sobre las consecuencias de nuestros actos y nos deja una enseñanza. Las características de este tipo de texto son las siguientes. Es que es un texto literario, tiene un narrador, finaliza con una moraleja y generalmente sus personajes son animales o objetos humanizados como lo habíamos visto anteriormente. Su estructura es la siguiente. Tenemos el inicio, donde encontramos los personajes y el ambiente, que es el lugar donde ocurren los acontecimientos. El desarrollo, donde descubrimos el conflicto, donde se involucran los personajes. El desenlace, donde encontramos la solución del problema o del conflicto. Y la moraleja, que es la enseñanza que se nos quiere dar. Ahora pasaremos al cuento. El cuento es una narración breve en la que un personaje enfrenta un problema que debe resolver. Las características del cuento son las siguientes. Los personajes, que son quienes protagonizan la historia. El narrador, que es quien cuenta la historia y puede ser parte de ella o no. El ambiente, es el lugar en donde transcurre la acción del relato. La atmósfera, es el mundo en particular donde transcurren los hechos. El trama, es el conflicto que mueve la acción del cuento. Y el tema, que es el asunto tratado en la narración. Su estructura está conformada por un inicio, donde se presenta la época, el lugar y los personajes que intervienen en la acción. Un nudo o desarrollo donde se plantea el problema que tienen que enfrentar los personajes principales. Y un desenlace, que es la parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y donde finaliza la narración. Por último tenemos a la leyenda, que es una narración popular de un hecho real o imaginario en la que se explican sucesos importantes para la comunidad. Sus características son las siguientes. Es una narración de hechos tradicionales, misteriosos o fantásticos que ocurren en un lugar determinado. Tienen como propósito aclarar algún hecho o fenómeno sin explicación. Mezclan la realidad con la fantasía. Los personajes en un alto porcentaje suelen ser reales. Se transmiten de persona a persona. Por ejemplo, tu abuelo se la contó a tu papá y tu papá te la contó a ti. Y suelen ser anónimas, es decir, que nadie sabe quién las inventó. La estructura de este tipo de textos narrativos es la siguiente. El inicio, donde se presentan a los personajes y el conflicto de la leyenda. El desarrollo, donde se cuenta la trama de la leyenda y el desenlace, cuando se concluye o cierra la historia de la leyenda. Hasta aquí la clase de hoy chicos, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima clase.